la formación de placa bacteriana, ¿no? Esta enfermedad de la placa bacteriana es por colonización bacteriana, ¿no? Que se forma una biopelícula y posteriormente da lugar a las caries y al sarro y los cálculos dentales, ¿no? Las piedritas dentales. Por eso es que siempre se recomienda hacer las limpiezas dentales cada 6 meses. ¿Por qué? Porque después de eso podemos avanzar a una gingivitis. Gingivitis, entonces es la inflamación de toda la mucosa que recubre, ¿no? Entonces podemos ver un proceso inflamatorio en toda la parte que rodea, únicamente las estructuras dentales. Y no se olviden que siempre el sarro, la placa bacteriana, generalmente se pone dentro, ¿no? Porque no llegamos a hacer una correcta higiene. Hacia adentro, pues nosotros vamos a limpiar hacia afuera y nos olvidamos mucho de la parte posterior. Si no controlamos aún los procesos de caries, gingivitis, vamos a pasar a una periodontitis, que es la inflamación ya de todas las estructuras de sostén dental. Eso incluye el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento. Entonces vamos a tener una inflamación a nivel general. La principal complicación es que se pueda desprender el diente, ¿no? Esta principal complicación de la periodontitis. En cavidad oral también tenemos las úlceras aftosas, en labios, mucosa sensible, ¿no? Puede ser secundario a un proceso bacteriano, un proceso vírico, a procesos bruscos de temperatura. En los niños generalmente se ven, ¿no? Las aftitas, generalmente están acompañados de cuadros de fiebres altas o aftitas. Y cuando nosotros encontramos una etiología, pongámonos un niño, le sube la fiebre y no encontramos un foco respiratorio, un foco digestivo, lo que primero buscamos para el niño, entonces nos ponemos a buscar las aftitas, las úlceras aftosas que pueden ser secundarias a un proceso bacteriano. Gran parte de las patologías que vamos a ver aquí las vamos a pasar solamente como subtítulos. Esta parte sobre todo pertenece a odontología, ¿no? Entonces solamente para que la conozcamos y las veamos. Como en patología especial siempre vamos a pasar de patología inflamatoria a lesiones proliferativas y a tumorales. Ahorita solo estamos en cavidad oral. Las lesiones proliferativas, en este caso benignas. Lesiones proliferativas del estroma fibroso. Y tenemos, por ejemplo, el fibroma de irritación. En la primera imagen que está arriba. Generalmente se produce con un fibroma de irritación traumática. A veces nosotros tendemos a tener un tipo de apretar, de mordernos, o a veces, cuando se nos ha hecho una mala curación, cuando se nos tapa el diente, no llegan a afinar, porque al final nos lijan el diente cuando nos tapan, ¿verdad? No se llega a afinar bien. Eso produce una parte áspera, que por un tic nosotros empezamos a molestar. Y es donde se produce el fibroma de irritación. Las personas mayores usan placas dentales. Un poco igual ahí les molesta, igual. Las personas que usan las placas tipo brackets, los puentes, también. Entonces realmente es una proliferación fibrosa. Como dices, la principal característica histológica de todos estos cuadros es una proliferación fibrosa. Entonces no estamos hablando de inflamación, estamos hablando de tumor. El granuloma piógeno, otra proliferación fibrosa, es un fibroma de irritación que se va a llegar a complicar con inflamación. Por eso es que en la segunda imagen ya vemos un poco más eritematosa. Hay una ectasia vascular. No se olviden que en mucosas, en piel, cuando la clínica denota un eritema, significa que los vasitos, en este caso en la microvasculatura, alveolas, están ectásicas, ¿verdad? Hay una extravasación de eritrocitos y por eso se ve clínicamente la lesión rojiza. Un fibroma osificante periférico, ahí está, es también otra vez una proliferación
fibroso estromal. El granuloma piógeno ya les he mostrado y el granuloma periférico de células gigantes. Una complicación del granuloma piógeno con formación de células gigantes. Miren. Y ahí está el granuloma piógeno, la inflamación, la ectasia vascular. Ahí están las células gigantes que son propias del granuloma periférico de células gigantes. Seguimos en cavidad oral, otra patología. La infección por virus herpes simplex-O. En este caso, nosotros vemos clínicamente la formación de ampollitas, pequeñas ampollitas que a veces pueden parecer tener un líquido translúcido o parecer una verruga, un bultito. El test de sangre es que nosotros podemos pinchar, apretar. ¿Alguna vez han debido apretar una ampolla? Sale un pequeño líquido. Ese líquido nosotros podemos ponerlo en porta, lo extendemos, lo teñimos con hematoxilina eosina y vamos a ver las inclusiones víricas intranucleares correspondientes al virus herpes. Cuando ustedes estén en provincia, tengan a la mano esta tinción o microscopio, pueden hacer este test de sangre. ¿Ya? Las inclusiones víricas ven como una célula con 5 formaciones intracitoplasmáticas, pero no tienen núcleo, ¿verdad? Esas son las inclusiones víricas intranucleares. No tienen núcleo. No es un linfocito, obviamente no es un neutrófilo. Lo que está para afuera, esos son linfocitos. Aquí abajo, otra inclusión, ¿no? Seguimos en cavidad oral, la candidiasis oral. ¿Ustedes creen que la cándida es un microbioma, una microflora normal que nosotros tenemos en boca? La cándida. En realidad sí, ¿no? Nosotros tenemos de manera normal una cierta cantidad, pero en pacientes inmunodeprimidos esta sube, ¿no? Porque no tienen están inmunodeprimidos, no tienen esa resistencia. Por eso es que en pacientes inmunodeprimidos esto ya es una infección sistémica. Pacientes con VIH, pacientes con neoplasias, pacientes que son irradiados por alguna neoplasia, pacientes desnutridos, generalmente van a encontrar infecciones por candidiasis. Lo malo es que como está en boca, esta sí va a ser sistémica. Vamos a poder encontrar neumonías por candidiasis, cervicitis por candidiasis, conjuntivitis. Ese es un caso extremo, ¿no? Pero ya cuando vemos sistémicamente la candidiasis, ahí sí ya paramos el oído, no se puede parar el ojo, ¿no? Tampoco el oído. ¿Alguien puede parar el oído? Entonces, la candidiasis oral, como dice allí, se da en un estado inmunitario. Depende mucho de la cepa de Candida albicans. Como les dije, es parte de una microbioma oral normal, entonces aquí va a haber ya una alteración de la flora bacteriana normal. Clínicamente se ve como una lámina blanquecina. Ustedes cuando ven a un paciente deshidratado ven, ¿verdad?, una placa blanquecina en la cara dorsal lingual. Se ve, ¿no? Bueno, no es
rosada, blanquecina, pero que si nosotros hacemos un raspadito con el bajalenguas, va a salir como una película, como una biopelícula. Esa es la diferencia con una leucoplasia. La cándida entonces es una hifa ramificada que muestra cadenitas, ¿no? Entonces ahí están las cadenitas. A este igual nosotros le podemos hacer un test de sangre, un raspadito, lo ponemos otra vez en el portaobjetos, lo teñimos y es muy fácil de ver, muy fácil de identificar. Esta cepa igual se puede ver en una toma de Papa Nicolau, ¿no? Entonces, las formas clínicas de candidiasis son la pseudomembranosa o tipo Muger, la eritematosa y la hiperplástica. Puede que esta sea una pregunta de examen. Ahí está. El principal diagnóstico diferencial de la candidiasis es la leucoplasia. ¿Ya? Estas dos entidades, la leucoplasia y eritroplasia, son entidades que antiguamente se llamaban precancerosas. Han de ir viendo en las demás clases que el cáncer tiene una secuencia epitelial, ¿verdad? No un cáncer sale de la noche a la mañana. Primero hay una alteración, una hiperplasia, una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa, un carcinoma in situ, un invasor y un cáncer, ¿no? Esa es la secuencia epitelial. Entonces, dentro de esa secuencia hablamos de lesiones precancerosas. Antes se llamaban precancerosas, actualmente se llaman lesiones con alto potencial de malignidad. ¿Por qué? Porque psicológicamente afecta mucho que tú digas tienes un precáncer, ¿no? Entonces ahora se llaman lesiones potencialmente con alta potencial de malignidad. Entonces estas dos entidades son lesiones antes precancerosas, ahora lesiones potencialmente malignas. Pregunta de examen, la leucoplasia y la eritroplasia. ¿Verán esta área? ¿Se parece a la cándida? Sí, sí, ¿verdad? Diferencia, esta, aunque la raspe con el bajalenguas, no va a salir. ¿Por qué? Porque ya es displásico. Y la cándida generalmente lo veíamos en la cara dorsal lingual. Esta va a estar suelo de la boca, cara ventral lingual, paladar y encía. Y por ende, el cáncer de lengua generalmente va a estas regiones. Muy pocas veces el cáncer de lengua se ve en la cara dorsal, ¿ya? Entonces, históricamente nosotros vamos a tener hiperkeratosis, acantosis y como les dije que es una lesión premaligna, ya hay displasia leve, displasia moderada, displasia severa. ¿Qué es displasia? ¿Alguien de mi grupo está aquí? Siempre les tengo todo el tiempo con conceptos. ¿No? No nos olvidemos que nosotros ya tenemos que conocer estos términos, porque en el libro de Robbins todo el tiempo habla de hiperplasia, displasia, neoplasia, que parece lo mismo porque termina en plasia, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar de displasia y ustedes se van a quedar como era hiperplasia, era un aumento del tamaño, era un aumento del número, o era un cambio morfológico, ¿qué era? O era un aumento del tamaño, o era una nueva formación que es neoplasia. Yo solo les voy a decir cambios displásicos. Ustedes ya tienen que saber el concepto de displasia, ¿verdad? Y todo Robbins es eso. Nuevamente una lesión con alto potencial maligno. Esta, la eritroplasia. Como ven, su nombre lo dice eritos. Tiene que tener una superficie eritematosa, vascular, altamente vascularizada, por eso clínicamente la vemos roja, ¿no? Entonces hay una erosión superficial con displasia grave ya. Estamos hablando de una displasia grave. La intensa reacción inflamatoria con dilatación vascular nos hace ver la lesión clínicamente eritematosa, ¿no?
llegar al carcinoma. En este caso, en cavidad oral, el carcinoma más frecuente es el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Por el tipo de epitelio que tenemos en lengua, que es un epitelio escamoso, estratificado. ¿Queratinizado o no queratinizado? En este caso, el carcinoma epidermoide tiene un origen multifactorial en cavidad oral. Ahorita estamos hablando de cavidad oral, pero en realidad vías respiratorias altas, nasofaringe, laringe, siguen teniendo el mismo epitelio. ¿Ya? Entonces, casi en todas las regiones vamos a ver el carcinoma escamoso. Dentro de este origen multifactorial, una de las principales causas es el famoso VPH, el papiloma humano virus. En este caso, nuestra cepa oncogénica es la 16. No se olviden que en cervix uterino son otras dos cepas que son oncogénicas. Por ejemplo, en manos tenemos las verrugas, que son otras dos cepas que son oncogénicas. Y para cada región del cuerpo vamos a tener una cepa oncogénica que nos lleva a una lesión por neoplasia. En este caso, lengua es el VPH16. No se olviden que tenemos más de 100 cepas de VPH, de las cuales un 30% son oncogénicas, las otras simplemente son infecciosas. Si te hacen un estudio ISH o un PCR para reacción para saber qué tipo de VPH es y no es 16, puedo estar más tranquila, ¿no? Porque la historia natural del VPH va a morir en 6 meses si es que no es neoplasia. De la misma manera, los papanicolaos, si en la mujer nosotros tenemos un resultado positivo, VPH positivo, pero no es cepa oncogénica, puedo estar tranquila. Va a morir ese VPH, por mucho que sea positivo. En 6 meses yo me hago el control y el VPH va a morir. Por eso es que las mujeres se hacen los controles de Papa Nicolau cada 6 meses. Porque si en 6 meses no hay que hacer una nueva tipificación. Puede que ya esté sobreinfectado con una cepa oncogénica. Si me vuelve a salir una cepa no oncogénica, puedo estar tranquila. Va a morir. Tal vez está haciendo resistencia por la inmunodepresión del cuerpo, ¿no? Bien importante y es bien bonito el estudio de los VPHs. Pregunta de examen, el VPH 16 entonces para cavidad oral. Otro factor de riesgo, el tabaco y el alcohol, ¿no? Cavidad oral, para los que nos gusta hacer viernes de soltero, sábado de qué? Orgía. El alcohol y el tabaco. Dicen muchas personas fuman para desestresarse, ¿verdad? Antes se hablaba mucho de que el tabaco solamente era cáncer de pulmón. Ahora se está viendo que más nos está afectando el carcinoma de cavidad oral, carcinoma de lengua. ¿Ya? Radiación actínica, como siempre, la radiación actínica se refiere a la radiación solar, ¿no? Pese a que nosotros no caminamos con la lengua afuera, ¿no? Para que nos dé la radiación directa. Es un factor. Y herencia genética. No se olviden que la lengua no es el mismo epitelio. El epitelio que nosotros tenemos en piel sí es queratinizante. Esa queratina que nosotros tenemos por fuera es un factor protector a todo el cuerpo, pues que nuestra piel nos protege de tantas cosas, ¿verdad? En cambio, la mucosa, vale decir, mucosa expuesta al medio ambiente, mucosa de nariz, mucosa de lengua, mucosa de encías, es una mucosa no queratinizada, por eso es más débil. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, la leucoplasia, entonces, donde está la leucoplasia, ahí se va a generar el cáncer de lengua. Otra vez, cara ventral, suelo de la boca, labio inferior, paladar blando y en sí es lo mismo que la leucoplasia, ¿verdad? No estoy hablando en este caso de cara dorsal.
VPH16. Estas diapositivas ustedes ya las tienen, ya las tienen, los que están sacando fotos van a hacer lentear su memoria porque le van a recargar, ya las tienen. El compañero ya la tiene, su representante ya lo tiene. Y aparte, estos cuadritos son extraídos de Robbins, ¿ya? Entonces, como les dije, es de origen multifactorial. Les he hablado unos que son VPH positivos, por así decirlo, VPH positivos y otros que no son VPH. En este caso se ha estudiado mucho a los carcinomas escamosos asociados a VPH. ¿Por qué? Porque aunque no crean, estos tienen menos riesgo a los que no están asociados a VPH. Los asociados a VPH, edad más joven, no a VPH, edad avanzada. Obviamente, aquí el factor de riesgo es da más a los jóvenes, porque por el número de parejas con las que se tiene sexo oral asociado a VPH. En cambio, el no es sobre todo por tabaco y alcohol. Localizaciones, ahí están las diferencias. Entonces, en la histología vamos a ver el no queratinizante. Y aquí vamos a ver perlas de queratina, porque hace un carcinoma bien diferenciado. La cantidad de queratina que nosotros veamos en un carcinoma escamoso hace la diferenciación celular a este carcinoma. Metástasis a distancia infrecuente. Frecuente. Pronóstico clínico, bueno, bajo. Riesgo de un segundo tumor primario, bajo, elevado. O sea, a pesar de que sea por un VPH sobreinfectado más o menos, es mucho más bonito que el que es producido por alcohol y tabaco. ¿Me dejo entender? Aquí. ¿Y si te vienes tú aquí adelante? Entonces, esta es la secuencia epitelial del carcinoma epidermoide. Otra vez, no nace de la noche a la mañana. Hiperplasia. Hiperplasia, por si acaso, es el aumento del número de células. Yo mismo les he hablado aquí mismo hace unos 4 meses, creo que les he hablado de hipertrofia y hiperplasia. Les dije que se acuerden hipertrofia por el tamaño, la T de trofia, tamaño. Hiperplasia, el número de células, ¿no? Entonces hay una hiperplasia, una hiperkeratosis. Miren las lesiones, ¿no? Luego viene recién una displasia leve. En este caso, ¿alguien tiene un marcadorcito? Tal vez. Acá tenemos el epitelio, aquí tenemos la mucosa. Y nos vamos a tener nuestro epitelio estratificado, que son células escamosas, ¿no? Por eso se llama carcinoma escamoso, epidermoide. Epidermoide, de epidermis, escamoso de escamas, y hasta aquí tenemos nuestra queratina, digamos, ¿no? Entonces, la displasia leve va a afectar 1/3. Estas se van a alterar. La displasia moderada, 2/3. La displasia severa, los 3/3 se van a afectar del epitelio. El carcinoma in situ, el CIS in situ, está los 3/3, pero no pasa la membrana basal. Y si rompe la membrana basal y empiezan las células atípicas, este sí ya es un carcinoma puede ser simplemente carcinoma, porque hasta aquí es carcinoma in situ, en el sitio. Aquí es invasor. Y si este se va a un vaso sanguíneo y se va a otra parte, por ejemplo, un huesito, esto ya es metástasis, ¿no? Luego está. También tenemos una relación de 1/3, 2/3, 3/3 y todo el invasor.
Ahí están las lesiones. Siguiente. Anterior. Entonces, histológicamente vamos a ver, ahí están las células basales. Ahí arriba no están las células basales, obviamente ya hay atipia. Y como ya es invasor, ya ha pasado la membrana basal. No sé si ven una hilerita. No alcanzo. No se verá aquí. O una regla. Exacto, se la han cachado. Esa. Esta es la membrana basal. Y vean que aquí es donde se ha roto la membrana basal y ya han pasado las células escamosas. Estas son las perlas de queratina. Lo que les decía, las perlas de queratina que hacen un carcinoma bien diferenciado. Si tiene queratina es bien diferenciado. Y el estroma atípico, estas son células escamosas que ya están en el estroma atípico. Siguiente. Este es un carcinoma escamoso, pero basalóide. Un patrón diferente, con una necrosis central, un cambio de relación núcleo-citoplasma. Este entonces es un HPV positivo. Los efectos nucleares hacen que el HPV entre a la célula, empuje el citoplasma, que está el núcleo, y aquí está la inclusión, digamos, ¿no? La inclusión del HPV. Entonces, como es una inclusión clara, como hemos visto en el herpes, son cuerpos claros. Entonces, como esto es más claro, empuja la célula, este es el núcleo, y pareciera que hay un reborde nuclear que está empujando todo. Entonces, este es un espacio blanquecino donde está el HPV. Por eso, a diferencia del anterior, son muchos espacios blanquecinos, ¿ven? Claro, así es como se ven los cambios por HPV. Seguimos con cavidad oral. Esto van a ver conceptos en Robbins. Simplemente yo los he puesto para que sepan que existen entre los inflamatorios y congénitos. Existe el reticular, residual, parasital. Entre los congénitos o del desarrollo lentígero existe el queratoquiste, el quiste gingival, el quiste de erupción. No les voy a preguntar nada de esto, simplemente es para que lo vean. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Un poquito más. Seguimos con la clasificación de tumores odontógenos. Esto es parte de odontología. Tampoco, simplemente se los he puesto para que vean que existe. Ya. Bien, hasta ahí hemos terminado. Cavidad oral. Respire. Es un poquito largo, o sea, no es largo, solamente que son hartas patologías. No se olviden que cabeza y cuello es... Tomen un respirito. ¿Han desayunado? Su azúcar les va a bajar rápido. Tienen que traerse con su chocolate, agüita, un dulce, su sándwich, su omelette, su choricito, su sacta. Los más comunes, ¿no? Las famosas rinitis infecciosas o el resfrío común. El resfrío común está causado por muchos virus, ¿no? Generalmente son virus, el virus sincitial respiratorio, el hemófilus, la influenza que está ahora de moda, adenovirus, el rinovirus. En este caso es de origen vírico, viral. Sabemos que para los procesos virales no hay tratamiento, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el VIH, el VPH. No tenemos un tratamiento específico. Entonces, la rinitis infecciosa, no se olviden, es viral, un resfrío común. En Robbins, ¿alguien tiene Robbins? ¿Quién trajo sus Robbins? En Robbins hay un chiste que dice en esta parte: el resfrío común se va a curar en 7 días con tratamiento y en 1 semana sin tratamiento. ¿Han entendido? Un resfrío común va a ir igual 7 días, con o sin tratamiento. O sea, ¿por qué? Porque es viral, va a curar, igual que el VPH, en 6 meses tienen que morir.
El virus, en estos casos, en 7 días tienen que morir. Sí vamos a hacer cuidados paliativos, hidratación, analgesia, que no van al virus, ¿no? Ahora, es diferente un resfriado como un sobreinfectado con alguna bacteria. Ahí ya tenemos el famoso moco verde, fiebre, eso ya está sobreinfectado. Si está sobreinfectado, recién vamos a acudir a los antibióticos. Un resfrío común como tal va a ceder en 7 días o en una semana. Que es lo mismo, ¿ves? Rinitis alérgica. Muchos hemos pasado por las rinitis alérgicas. En la mañana empezamos a estornudar de la nada. O a veces tenemos el alergeno, polen, hongos, ácaros de animal, empezamos a estornudar, ¿no? Es una rinitis infecciosa, alergénica, en el que los eosinófilos van a hacer su reacción de hipersensibilidad, ¿no? La rinitis crónica generalmente es una complicación de una rinitis alérgica, en el que ya van muchos años, no se ha sensibilizado contra el alergeno y nosotros no sabemos, seguimos con nuestra rinitis crónica. Si nosotros tenemos una rinitis alérgica, podemos sensibilizarnos poco a poco, ¿no? Tener ese contacto hasta poder vencer el alergeno. Todos tenemos una alergia a algo, ¿sí o no? Generalmente dicen al polvo, a mi amigo. Tenemos que sensibilizarnos poco a poco. Si no, va a ser una rinitis crónica. La sinusitis, complicaciones de todos estos cuadros, por ejemplo, de resfríos mal curados. Resfríos complicados con bacteriano, ¿ya? Porque un resfrío común no pasa nada, el virus va a morir, en algún rato va a morir. Pero si es un resfrío complicado con infección bacteriana, esa sí hay que curar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fiebre, ¿no? El famoso moco verde. Ya esto se va a ir complicando igual con las faringitis. Entonces la acumulación sin haber hecho un tratamiento adecuado con antibiótico, o bien un tratamiento con antibiótico que al tercer día han dejado su antibiótico mal curado, no ha llegado hasta seno y se acumula, ¿no? Entonces la sinusitis. Pólipos nasales. Los pólipos igual son por presencia de algunos alergenos, por ejemplo el formol. Están los pólipos, ¿no? Que poco a poco hace que puedas incluso respirar menos. Lo bueno es que se puede sacar del vehículo el tratamiento que hace. Nasofaringe. Dentro de nasofaringe tenemos inflamaciones amigdalitis y las faringitis. Ambas las faringoamigdalitis. Sobre todo es una complicación por el estreptococo betemolítico del grupo B de la. ¿Cómo vamos a ver? Unas bolas, ¿no? Clínicamente nosotros ya podemos hacer una inspección, por eso nosotros siempre en semiología les han debido decir que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver siempre lo normal primero. Yo voy a ver todos los días, estoy aquí charlando con mi amigo, a ver, tosé. Voy a empezar a decir, a ver, en todos, qué es lo normal. Primero en los de su edad. Después en los niños, porque de los niños no es igual que de un adolescente. Después en un anciano. Y tengo que conocer los tonos, estertores, crepitantes, todo eso. Primero lo normal, lo que es fisiológico, ¿no ves? Para que cuando ya esté en mi práctica escuche algo raro, esto no es normal. Ya se me va a parar rapidito el oído. Pero todos los días tengo que, ¿cómo se llama? Ejercitar a mi oído, ejercitar a mi mano. Por ejemplo, no es fácil ver ganglios linfáticos. Vas a tocar, entonces nos empezamos ahora a acostumbrar. Empiezan a tocar cuellos, axilas, región inguinal, para que cuando salga algo rapidito decir, no, hay algo aquí. Porque ustedes van a hacer la semiología, ustedes van a hacer la primera historia clínica. Si se les pasa una amigdalitis, ¿por qué?
porque estos tumorcitos, estas inflamaciones, como tienen una vía entrada directamente al corazón, puede hacer una angina de Ludwig. La angina de Ludwig, el paciente chao. Una caries mal curada, angina de Ludwig, el paciente chao. La historia clínica, ha tenido un tratamiento dental, ha tenido una gingivitis. Generalmente no preguntamos esas cosas. Y hasta que preguntemos el paciente, chao, tu historia clínica va a ir a la fiscalía. ¿Quién ha hecho esta historia? Por tu historia puede salvarse tu médico tratante o puede hundir a tu médico tratante. Mientras sean internos, claro, ustedes están bajo la tutela. Ya cuando eres médico, te toca hacer tu historia si vas a la fiscalía vas nomás, ¿no? Entonces, importante la historia clínica, pero para eso nosotros tenemos que acostumbrarnos desde ya. Semio es una materia bien bonita. Entonces empezamos a tocar, nos tocamos y ya. Una amigdalitis, puede ser una amigdalitis bilateral, unilateral. Miren aquí, un lado, en este caso el izquierdo, está más inflamado que el otro, ¿no? Ya, hacemos nuestra exploración. Y luego hacemos la observación, ¿no? Bajamos la lengua, le ponemos luz, le hacemos poner baja la cabecita, baja lengua, y vamos a ver primero estas placas blanquecinas, ¿no? Las placas blanquecinas. Luego vamos a ver la inflamación de las amígdalas, van a estar eritematosos, hinchadas. Ahora, hay pacientes que tienen una reacción exagerada con la inflamación. Y se hacen sacar las amígdalas, porque cada vez están al primer contacto unas amigdalitis terribles. Entonces hay mucha gente, han debido escuchar que se hacen sacar las amígdalas. No, son gente que supura mucho. Tumores de nasofaringe, el angiofibroma nasofaringe, el papiloma sinusal de Schneider, que tiene una conformación exofítica, endofítica y cilíndrica, el neuroblastoma olfatorio y el carcinoma nux de la línea media. Solo para que lo sepan. En mi vida nunca he visto ninguno de estos tumores. Carcinomas nasofaringeos. Factores de riesgo, la edad, herencia y virus Epstein-Barr. Estos, el más importante, estos sí hay, es el carcinoma indiferenciado porque es radiosensible. Siguiente. Es decir, que no se cura con radioterapia. Y en realidad estos tumores, el epidermoide, el basaloide, se curan con radioterapia. Ese es el tratamiento de un carcinoma, pero el indiferenciado, no responde. ¿Ya? Entonces hay otra vez el mismo carcinoma, es como lo hemos visto hace rato. Ahí está la queratina y este es de células basales. ¿Se acuerdan las células de la membrana basal? Estas son las basales, pero ya están aquí. Siguiente. Laringe. Inflamaciones otra vez, se los he hecho así en cuadritos, solo para que lo sepan. Agresión bacteriana, puede ser una inflamación viral, una inflamación química, por reflujo gastroesofágico, el síndrome de Krupp en niños, que es una laringo-tráqueo bronquitis, ese es el síndrome de Krupp, ¿no? En laringe vamos a tener el papiloma y el pólipo. Miren, laringe, ahora voy a hablar del HPV 6 y 11, pero para el papiloma, no estoy hablando para carcinoma. Pregunta de examen. BPH 6 y 11 para papiloma escamoso de laringe. El famoso papiloma de cuerdas vocales, es decir, formaciones crecentes, exofíticas, y el pólipo de cuerdas vocales. Otra vez tabaco y los pólipos de los cantantes. ¿Ustedes saben la diferencia entre pólipo y papiloma? ¿Les parece lo mismo? Ya. Pólipo. El pólipo es una formación exofítica, sobrelevada, lisa, que simplemente es la configuración macroscópica, polipoide. El papiloma también es macroscópicamente una sobrelevación
exofítica elevada. Esto es solo configuración macroscópica. Esta ya es neoplasia de mucosas. ¿Ya? Pregunta de examen. Solo es apariencia macroscópica. Y vamos a ver pólipos de esófago, pólipos en estómago. Tenemos pólipos por todo lado. Papiloma ya es una neoplasia. Tiene la misma configuración, tal vez un poco más exagerada. Miren, aquí está el pólipo, liso, unilateral, bonito. En cambio arriba pareciera incluso la formación de varios pólipos aberrantes. Por eso esto es neoplasia. Apariencia macroscópica, neoplasia. ¿Ya? Carcinoma. Otra vez, el mismo carcinoma en laringe escamoso. Otra vez, tabaco, alcohol y radiación. Clínicamente vamos a empezar con ronquera persistente, dolor, disfagia y hemoptisis. La secuencia epitelial, esto voy a preguntar, sí o sí voy a preguntar en el examen, ¿no? La secuencia epitelial del carcinoma escamoso, ya hemos visto 3 veces. Hiperplasia, hiperplasia típica, displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ y carcinoma invasor. Siguiente. Ahí está entonces el pólipo y el papiloma. Para que se les siga quedando macro, solamente una elevación. Macro, una elevación exagerada, verrucosa, engrosada. Microscópicamente, una elevación con una hiperplasia estromal. No hay nada de tumor, las células están normales. En el papiloma hay hiperkeratosis, parakeratosis, perlas de queratina. Seguramente aquí voy a ver displasia porque es una neoplasia. El papiloma es una entidad neoplasia. Y ahora, neoplasia, ¿qué es? Nuevo crecimiento. Nuevo crecimiento, exacto. No estamos hablando de cáncer, solo de un nuevo crecimiento. Sigue. Y está entonces el pólipo del cantante, lo demás es que se saca del pedículo y ese es el tratamiento. No hay mayor problema. Otra vez la secuencia epitelial. Hiperplasia, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ, carcinoma invasivo, metástasis. Ya estoy repitiendo creo esto como unas 5 veces, ¿no? Siguiente. Otro respiro. Oído. ¿Qué diapositiva estamos? Ya, oído. Oído igual vamos a dejarlo para el otorrino. ¿Ya? Simplemente aquí tienen que saber, o sea, nosotros vamos a salir como médicos generales, tenemos que saber todo, pero no vamos a tratar todo. Nosotros no nos vamos a meter a cortar un pólipo, ¿no? Ya eso lo hará el gastro, el cirujano de cabeza y cuello, lo hará el otorrino, pero nosotros tenemos que saber diagnosticar y luego derivar, ¿no? Por eso es que tenemos que saber que existen en oído patologías inflamatorias, otoesclerosis y tumores. Eso sí, tenemos que saber. Dentro de las patologías inflamatorias, las famosas otitis, generalmente media, que puede ser aguda. Todo proceso infeccioso, inflamatorio, siempre es agudo primero, ¿no? Si no le hacemos un correcto tratamiento, va a pasar a lo crónico. Por eso dicen, a ver, nosotros nuestras relaciones tenemos que ponerle un punto final en una relación tóxica aguda. Porque si pasa a lo crónico, el cuerpo se acostumbra, es igual a la enfermedad. El cuerpo se acostumbra a sentir ese daño constante. Y nosotros normal estamos con nuestra insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? Aprendemos. Les estoy hablando, ¿han entendido, no? La insuficiencia cardíaca. Por nuestras relaciones tóxicas crónicas. Por eso, igual en el cuerpo y con cualquier enfermedad, tenemos que parar en lo agudo. Ahí el médico tiene que actuar. ¿Por qué? Porque va a diagnosticar rápido, va a dar un tratamiento rápido. Cuando se te complica, cuando ya dejas pasar un cuadro crónico, es más difícil tratar.
Lo mismo pasa en las relaciones. No dejen, incluso no dejen reagudizar su cuadro, igual lo que será el Crohn. Entonces, la otitis es un proceso sumamente doloroso. No sé si alguna vez han pasado por una otitis, te duele. Y como acá está el sistema de equilibrio, están caminando como borrachitos los que tienen otitis. Le haces, ¿no? Una prueba, cerran los ojos, el famoso vértigo, el estrés, una otitis postestrés, el vértigo, que te vienen zumbidos y te quieres caer. Las otitis son muy dolorosas, entonces hay que pararlas en una etapa aguda. ¿Ya? Tenemos gotitas, ¿no? Tenemos analgésicos en gotitas. Las famosas mamás antiguas que nos hacían el cartucho, ¿no? Con periódico, no sé, tic, 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 decía, ya está sano. No sé cuál era su tratamiento, pero creo que funcionaba por fe. Entonces, otra vez, las causas virales, sobreinfectado, bacteriano. Colesterol, entonces es la formación de queratina. Estas son las perlas de queratina. Estas son las perlas de queratina se centran, se concentran y se vuelven tapones. ¿Ya? Entonces, nuevamente en 90 centímetros es epitelio escamoso con contenido amor. Eso es lo que nosotros sacamos como sociedad a veces, ¿no? Entonces también los lavados de oído, hay que saber hacerlos con un otorrino o con un fonoaudiólogo, porque nosotros nos metemos el cotonete y la queratina lo estamos metiendo más adentro, no estamos sacando, ¿no? Depósito anormal de huesos es una otoesclerosis. La esclerosis es una anquilosis fibrosaica que hay y coactusia. Y tumores, otra vez, el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular, ya saben, es de las células basales. Esas células basales. Y me dejo entender, ¿no? Entonces aquí está otra vez la membrana basal. Aquí están las células basales que son como más apiñaditas en la base. Y las células escamosas están en los estratos más superiores, como córnea, espinosa. Entonces, el carcinoma vasocelular sale de estas células. Carcinoma vasocelular de las células. Y el carcinoma escamoso sale de estas células escamosas. ¿Se entiende, no? Entonces, siempre que veamos este epitelio vamos a tener, facilito, en un epitelio cutáneo voy a preguntar qué carcinomas se presentan. Vasocelular y escamoso. Obviamente, como aquí hay anexos, también va a haber carcinomas anexiales. Entonces aquí el más frecuente es invierno. Hay carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide o escamoso. Otra vez, radiación actínica. Oído, radiación actínica, el oído. A partir del oído externo nada más tiene queratina, ¿no? El oído medio ya es solo mucosa. ¿Qué dan tema de nombres? Ancianos. Cuello. En cuello tenemos estos dos quistes, el quiste branquial y el quiste de conducto tiroglósico. ¿Ya? El quiste branquial, ahí están sus características, cara superolateral del cuello, es un vestigio del segundo arco branquial, generalmente 2 o 5 centímetros, y está compuesto, como vemos aquí, es un quistecito con epitelio escamoso estratificado, por debajo tiene epitelio linfomatoso y un contenido mucinoso. Es un quistecito blanco, porque tiene contenido mucinoso. Y el quiste del conducto tirogloso, en la parte anterior del cuello, es decir, lateral, ¿no? Ya vemos las diferencias. Pared va a tener este epitelio estratificado, generalmente pase de lengua, el pseudoestratificado. Simplemente son quistecitos. Nosotros lo vamos a diferenciar siempre de los ganglios, ¿no? Los nódulos en cuello vamos a revisar siempre. Aquí, amígdalas. Me acuerdo de la clase de patología. Lateral quiste, tiene que ser suavito porque tiene contenido mucinoso.
Me acuerdo de la clase de linfomas. Ah, tienen que moverse unas bolitas. Esto es entonces linfoma. Ah, harto para examinar en cuello, ¿no? En cuello también vamos a tener el paraganglioma o tumor de cuerpo carotídeo. Ya estamos terminando, ¿ya? Entonces, este paraganglioma sale de un conglomerado de células neuroendocrinas. ¿Alguien sabe qué son las células neuroendocrinas? Porque yo voy a empezar a hablar y no vamos a saber qué es, ¿no? ¿Alguien recuerda qué son las células neuroendocrinas? ¿Cómo dice su nombre? Son células que tienen doble función, neural, del sistema simpático, y endocrinas, que regulan la liberación hormonal. Siempre tenemos que analizar la terminología, ¿no? Ponernos a pensar y analizar. La medicina no es como el deporte, ¿no? En el deporte hay que actuar sin pensar ese rato. Tienes que patear, responder, lanzar con la raqueta, no sé, bracear con la medicina. Tenemos que analizar. Entonces, las células neuroendocrinas son células con doble función. Están conectadas al sistema nervioso simpático y al sistema endocrino, por lo que te ayudan a liberar ciertas hormonas. Las células neuroendocrinas están casi en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, por ende, van a liberar hormonas como el cortisol, lo que tengan que liberarse, nos van a ayudar a regular el sistema simpático, por ende pueden regular la temperatura, la homeostasis. Son células demasiado importantes. Si no las han estudiado, estudienlas, porque el tumor neuroendocrino igual está en todo lado donde haya receptores neuroendocrinos. ¿Ya? Y ahí está relacionado con el nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático. Sobre todo está en la glándula suprarrenal. Aquí se llaman feocromocitomas. Si no están en la glándula suprarrenal, se llaman paragangliomas. Pregunta de examen. Es feocromocitoma en suprarrenal y paraganglioma extrasuprarrenal. Los mismos, todos son tumor de células neuroendocrinas o del cuerpo carotídeo. Generalmente el extrasuprarrenal es 70%. Otros son, por ejemplo, los paravertebrales, los de Zuckerland. Está también en grandes vasos como en la cadena autopulmonar, cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos. ¿Y cómo se va a ver? Con un patrón célula llena. Células de citoplasma claro, núcleo central. Y hay un... Chicos, díganme fuerte. Quiero, ¿no? Y ustedes ya no están atendiendo, ¿ven? Y ven, estas células están como atrapando nido. Estas células son las células sustentaculares, están dando sostén. Pregunta de examen. Células sustentaculares. Siguiente, mira, aquí está nido. Aquí están las células de sostén. ¿Sí? Y la inmunohistoquímica, ¿se acuerdan que eran tinciones especiales que van directamente a la proteína? Va a marcar entonces a las células. Estas son las dos células. Las células principales son las células redonditas, claras, y las células sustentaculares son las células de sostén. Las células de sostén se van a teñir con S100. Las células principales con cromogranina, estas son las S100, y sinaptofisina y enolasa neural. Pero esos son los dos componentes, las células principales y sustentaculares. Ahora, ¿por qué necesito esta inmunohistoquímica aquí? ¿Me das una atrás? Porque este tumor, así como yo lo veo, puedo decir que se llama de un carcinoma de células claras del riñón, puedo decir que es un carcinoma de células claras de tiroides.
es un carcinoma muy indiferenciado que puede parecer todo. Por eso yo voy a tomarle uno para definir. Ya. Siguiente y siguiente. Ya, última parte. Glándula salival. Les preguntaba cuántas glándulas salivales tenemos. Menores, iguales, la parótida. ¿Sí? ¿Estoy bien? Más o menos, por ahí voy. Exacto, ¿no? Entonces, la serostomía, menor producción salival, es una de las causas de consulta clínica, ¿no? No transpiro, mi boca siempre está seca porque no tengo secreción salival. Y eso se asocia mucho con el síndrome de Sjögren o síndrome de Sjögren, ¿no? En el que el paciente no transpira y no llora. Qué lindo, ¿no? Yo quisiera tener un Sjögren, así no lloro, ¿no? Entonces no hay producción salival. Otra vez, radiación como origen y medicamentos. Medicamentos sobre todo que usan para tratar neoplasia. Y aquí está mi quistecito en este, este es mucocelio, ¿ya? Este es el mucocelio. La cialoadenitis puede ser traumático, vírico, bacteriano y autoinmunitario. Ahí está, por ejemplo, el mucocelio, que se produce como obstrucción del conducto que irriga la glándula, generalmente en niños ancianos y en el labio inferior. Esto parece un pólipo. Pólipo, ¿no? Otra vez, papiloma. Si lo ven, esta es la mucosa y esto es, no tiene pedículo, por eso es que tiene una base ancha. Y en mi base ancha yo voy a eliminar estos diagnósticos, que estos sí tienen pedículo. Estos se sacan del pedículo, listo, se opera. En cambio tengo que sacar hasta aquí, porque tengo que sacar el conducto más los conductos o el conducto que está obstruido, que no está dejando, ¿no? La base ancha. Entonces al hacer la clínica yo voy a poner en mi historia clínica formación polipoide, formación papilar o formación quística o formación nodular cuando sea un nódulo o algo más sólido. ¿Y qué es el mucocelio? Está la piel, el revestimiento mucosa y es la obstrucción de un conducto en el que va a haber retención de líquido, generalmente es igual macinoso, labio inferior, y la cialolitiasis, formación de cálculos, generalmente la queratina, ¿sí? ¿Ya? Siguiente. Lo último, neoplasias. Las neoplasias, el 80-65% están en la glándula parótida, la glándula más grande, están los tumores. El 10% está en la submandibular y el restante está en las glándulas salivales menores. Ahora, son cancerosas el 40% de las submandibulares, el 50% de las salivales menores, el 70-90% de sublinguales y un pequeño porcentaje de parótida. Es decir, más hay los tumores de parótida, pero cancerosos son menos. Por eso llego en que los tumores malignos son inversamente proporcionales al tamaño. Entonces, las glándulas sublinguales tendrán los tumores más malignos, más neoplásicos. Y los tumores más grandes, que son de parótida, tendrán los menos malignos. ¿Ya? Siguiente. Ahí está igual, este es un cuadrito de Robbins, la clasificación de los tumores benignos y malignos. Voy a preguntar. ¿No? De estos vamos a hablar ahorita del adenoma
pleomorphic, el Warty, el mucoepidermoide y el adenoide quístico. Sobre esos 4 vamos a hablar. Sí. Entonces, cabeza y cuello. Seguimos. Una anterior. Esta clase era de cabeza y cuello. Entonces ya hemos aprendido ¿cuántas? Más de 20 patologías en cabeza y cuello. Semiológicamente nosotros tenemos que pólipo, papiloma, mucocele, tumor, amígdala. Ya hemos, ahorita semiología, cabeza y cuello, ustedes ya tienen que hacer sus 10 diagnósticos diferenciales mínimos. Esta era la clase de cabeza y cuello. ¿Ya? Otra vez, una formación tumoral. Primer diagnóstico diferencial, ganglios. No, esto no puede ser amígdala. Esto no puede ser amígdala. ¿No? Clínicamente, a mi exploración, tengo que ver si esas son masas sólidas, si son masas que se mueven, si son masas que están empotradas en algún músculo, si son masas eritematosas, si son masas que han crecido. No se olviden las características macro y micro de las neoplasias, malignas y benignas, ¿no? En cuánto tiempo han crecido, si son dolorosas, si es el único, si son varios. Siguiente. Y entonces vamos a ver el tumor más común de glándulas, el de la glándula más grande, el carcinoma, el adenoma pleomórfico. 60% está en glándula parótida. Estos se caracterizan porque son tumores mixtos, pregunta de examen. Su variante maligna es el tumor mixto maligno. Este se llama adenoma pleomorfo o tumor mixto de parótida. Su variante maligna es tumor mixto maligno. No se olviden de que las neoplasias se dividen según la nomenclatura. Hemos visto, ¿no? En la clase de neoplasias, neoplasias epiteliales, ¿sí? Las epiteliales que tenían una terminación de oma, si es benigno, y carcinoma, si es maligno, ¿no? Y hemos visto los tumores mesenquimales, ¿no? Los tumores mesenquimales estaban músculo, hueso, tejido adiposo, cartílago, que si era benigno terminaba en oma y si era maligno terminaba en sarcoma. Dentro de los elementos epiteliales eran los adenocarcinomas, casi todo lo glandular, ¿no? Esófago, estómago, duodeno, todo lo que reviste, que tiene mucosas, glándulas, son elementos epiteliales. Todo lo después de eso es mesenquimal, cartílago, hueso, tejido adiposo, tejido fibroso, fibroconectivo. Estos eran los 2 tumores principales. ¿Por qué se llama mixto? Porque tiene componentes epiteliales y tiene componentes mesenquimales. Por eso este tumor se llama tumor mixto. Entonces, en su histología voy a ver células epiteliales, mioepiteliales y mesenquimales. Glándulas, tejido adiposo, cartilaginoso, es como un teratoma en glándula. Voy a ver de todo. Siguiente. Pregunta de examen. ¿Ya? Otro tumor de glándula salival, el tumor de Ward, llamada también cistoadenoma papilar linfomatoso. ¿Qué significa? Vamos a examinar el concepto. Cisto. ¿Qué es cisto? Quiste. ADE. ¿Qué es ADE? Glandular. Por eso se llama, ¿dónde está? Mi adenocarcinoma. ¿Qué más? Cistoadenoma. Significa que es benigno epitelial. Esto es, no
Neoplasia epitelial glandular benigna, formación quística. Eso es un cistoadenoma. Ahora dice papilar, tiene una conformación papilar. Linfomatoso, tiene un tejido linfoide. Listo, eso es el tumor de Warthin. Un cistoadenoma papilar linfomatoso. Una neoplasia benigna glandular quística. Así tienen que desglosar la terminología. ¿Ya? Entonces, exclusivo de parótido, es una masa encapsulada, ahí está, 2 a 5 centímetros, 50 a 70 años para los hombres, 10% son multifocales, 10% son bilaterales. En la histología tiene una doble capa de células oncocíticas, estroma linfomatoso, centros germinales del estroma linfoide, ¿no? Oncocitos light, los oncocitos están llenos de mitocondrias. Focos de metaplasia escamosa. Bien. Dos más. Carcinoma mucoepidermoide. Desglosamos. ¿Qué es carcinoma? Neoplasia epitelial maligna. Aquí está carcinoma. Y dice muco, o sea, tiene moco y epidermoide, ¿qué era? Escamosa. Eso, de la epidermis. Y en la epidermis tenemos células escamosas. Eso es, entonces una neoplasia maligna epitelial que tiene moco y epitelio escamoso. Ahí está, entonces. Glándula salival, 15%, y la glándula parótida, 70%. Es un tumor maligno primario, 8 centímetros. Cápsula poco definida. ¿Y qué vamos a ver en la histología? Cordones y láminas de células mucosas, escamosas y estroma mucinoso. Aquí están las células escamosas, la mucina, están en cordones, están en nidos. ¿Listo? Siguiente. Carcinoma adenoide quístico. ¿Qué es carcinoma? Neoplasia maligna epitelial. En este caso, esta es propia de glándula salival menor. Son pequeñitos. La glándula salival menor es chiquitita, ¿no? Pero son pequeños. Mal encapsulados. Su histología puede tener patrón tubular, sólido y cribiforme. Estroma hialino, células de núcleo compacto, oscuro o citoplasma escaso. Estas son las que forman unas rosetas. ¿Ya? No es un tumor poco común. Entonces, ¿se acuerdan, no? El cuadrito, la clasificación de tumores. Esto ya está dentro de los malignos. Obviamente, es carcinoma. ¿No? Siguiente. Eso es todo, creo. Gracias por su atención, entonces. Harto, ¿no? De cabeza y cuello. Se los he resumido, pero Robin. No se olviden siempre leer bien, desglosar bien. Hasta Robin les ha querido engañar con los de 7 días y una semana. Desglosen, cuando lean un examen, desglosen, lean la pregunta, porque a veces dentro de la pregunta está la respuesta. ¿No? Ya, yo ya les he dado lo que les voy a preguntar igual. Seguramente que les voy a preguntar la clasificación, todos los cuadritos les voy a preguntar, no de los tumores odontógenos, los que hicimos. Voy a preguntar la secuencia epitelial, voy a preguntar las características histológicas de este tumor, que es el más frecuente, voy a preguntar harto de este tumor mixto, voy a preguntar el mucocele tal vez. Y como hemos hablado harto de carcinomas escamosos, harto de carcinomas escamosos.